Muy buenos días. Culminamos este curso con la presente sesión sobre monitoreo y evaluación. Son dos conceptos a los que en los últimos años se le va dando mucha importancia. No se trata solo de planificar. Si es que nos quedamos en el concepto, nos quedamos en el plano de las buenas intenciones. Lo que tenemos luego de planificar, luego de la necesaria planificación, es ver cuál fue el efecto de esa planificación. Cuántas de los objetivos y de las actividades programadas para cumplir con los objetivos y la visión nos han permitido efectivamente acercarnos a esa visión. Esto significa evaluar, esto significa medir al final del proceso si cumplimos o no con los objetivos y eventualmente tratar de determinar por qué cumplimos o por qué no cumplimos. Si solamente vamos a evaluar al final, casi tendríamos que llorar sobre la leche derramada. Y no se trata de eso. Se trata de hacer un seguimiento progresivo a lo largo de todo el proceso para ver si las metas cómo vamos cumpliendo las metas propuestas, si nos desviamos de los objetivos, de modo de poder hacer las correcciones pertinentes. Son entonces metodología relativamente recientes, pero que se han convertido hoy en elementos indispensables de la planificación. El monitoreo, entonces, repetimos, es el seguimiento de la ejecución a fin de detectar desviaciones con relación a lo planificado y realizar las correcciones oportunas. La evaluación del logro de los resultados tiene como objeto tener conclusiones y recomendaciones que sirvan para futuros ejercicios de planificación. Evaluar proviene del vocablo del latín valere, que significa valorar. Y para hacerlo se requiere un procedimiento, una estrategia de valoración que permita comparar aquello que se evalúa, el objeto, con un referente que es la unidad de medida. Al evaluar, buscamos conocer para qué, para hacer, para actuar, para construir y para modificar según padrón, ayudándonos a construir el futuro deseado. La evaluación es a la vez un insumo para orientar la acción y un proceso permanente de aprendizaje y mejora. Es una herramienta para la toma de decisiones. Al pensar en el concepto de evaluación, me viene a la memoria el concepto de sociedades inteligentes, aquellas capaces de aprender, permitiendo expandir sus posibilidades de crecimiento. Así como hay personas inteligentes, existen sociedades inteligentes. Estas son las que aprenden de su propia experiencia. También hay personas y organizaciones que no lo hacen. Las sociedades inteligentes gestionan bien la información y son capaces de descubrir y resolver eficazmente los problemas. Un planificador que evalúa es un planificador que aprende dónde falló, dónde hay una reacción que no contempló, que le va a servir para cualquier siguiente ejercicio. Esta reflexión sobre las sociedades inteligentes me hace que quiera incorporar esta frase de José Antonio Marina en su libro La inteligencia fracasada.
la sociedad industrial, dice él, la sociedad industrial avanzada, que está construyendo una economía que esquilma irreversiblemente la naturaleza, o que impone un sistema que hace incompatible la vida laboral y la vida familiar, o que impone una globalización que aumenta la brecha entre países pobres y ricos, es un ejemplo de fracaso de la inteligencia compartida. Nuestra maestría vincula los principios de la doctrina social con el medio ambiente, con la responsabilidad social. Y en este curso estamos viendo cómo el planeamiento estratégico es una herramienta que permite vincular esta parte conceptual en el actuar de las instituciones. No siempre las instituciones, como no siempre las personas, aprenden de su experiencia. Esta frase me parece importante recordarla en el contexto de nuestra maestría. La evaluación entonces enseña, al permitir formular conclusiones acerca de la observación que estamos haciendo en aspectos como el diseño del proyecto y sus impactos, tanto en aquellos previstos como en aquellos no previstos. Precisamente es en los no previstos donde se aprende más. Complementaria a la evaluación que, repetimos, es posterior a la ejecución del plan, tenemos el monitoreo, que es el seguimiento que se realiza durante la ejecución de una política, un programa, un proyecto, un plan. Es un instrumento de gestión y de política que permite revisar en forma periódica los aspectos sustantivos de los planes para optimizar sus procesos, resultados e impactos. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo del monitoreo? Indagar y analizar permanentemente el grado en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos cumplen con lo planificado. ¿Cuál es el fin de esta actividad? Detectar a tiempo eventuales diferencias, obstáculos o necesidades de ajuste en la planificación y en la ejecución. No esperamos evaluar, terminar todo el plan para darnos cuenta que nos equivocamos. Tratamos a través del monitoreo de ir evaluando la secuencia de nuestras acciones y si estas y los resultados de estas acciones se distraen, divergen de lo que habíamos previsto y planeado, ver de tomar las medidas correspondientes. El monitoreo y la evaluación están interconectados y son complementarios como si fuesen eslabones de una cadena. No obstante, no son sinónimos. El monitoreo es un proceso continuo y permanente. La evaluación se realiza al final del proyecto y es de corte transversal, es decir, atraviesa todo el proyecto, evalúa el conjunto del proyecto. Decíamos que estando monitoreo y evaluación íntimamente relacionadas como eslabones de una sola cadena, son diferentes. Son diferentes en el tipo de tareas que deben realizar. Una permanente, siguiendo la ejecución. La segunda, la evaluación, al final de todo el proceso, evaluando el impacto que se tuvo. Normalmente la primera, el monitoreo, suele hacerlo personal interno. Es frecuente que la evaluación se haga a través de una auditoría externa a efectos de tener más imparcialidad en el juicio. Ambas herramientas son fundamentales en la toma de decisiones a mediano y largo plazo y constituyen una fuente primordial de aprendizaje para los gestores de política y programas. Estas medidas pueden ser de carácter preventivo para anticipar riesgos potenciales
o pueden ser de tipo correctivo, que permitiendo reorientar procesos, estrategias o técnicas para corregir efectos no deseados, ineficacias o ineficiencias de nuestras acciones. El sistema de monitoreo está íntimamente vinculado a la construcción de indicadores. ¿Qué son estos? Son las medidas de una situación que permiten inferir sobre su variación. El indicador es una medida verificable de cambio o resultado, diseñada para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso respecto a las metas establecidas. Normalmente los indicadores son cuantitativos, se expresan en cifras absolutas o porcentajes. No siempre son suficientes para darnos una idea de lo que está pasando y es conveniente, es prudente complementarlo con los indicadores cualitativos que mejoran la comprensión expresando, por ejemplo, la satisfacción de los usuarios con el programa en proceso. ¿Cómo se diseña el monitoreo? Hay que construir primero los indicadores, sea de proceso, de producto, de cobertura o de resultados. Definir la información básica necesaria para construir los datos del indicador. Definir la periodicidad con que se ejecuta el monitoreo y seleccionar las técnicas para el rastreo de los indicadores. Los indicadores pueden ser de resultados, es decir, dan cuenta de haber alcanzado los objetivos específicos de la planificación. Pueden ser de cobertura, que señalan la proporción de la población objetivo que efectivamente recibió el efecto de nuestra acción. Los indicadores pueden medir los productos, los bienes y servicios prestados, y finalmente pueden ser del proceso relacionando los insumos, las acciones con los productos, es decir, el desempeño que se ha tenido en la ejecución. Los indicadores deben tener independencia, es decir, cada objetivo debe tener un indicador. Esta transparencia, limpieza y simplicidad de tener un objetivo con un indicador permite una mejor visualización de la medición del objetivo. Deben ser verificables. Finalmente deben ser válidos, teniendo por lo menos un indicador por cada objetivo, y deben ser accesibles. Esa medición debe ser accesible y entendible por terceros, clara. El curso ha empezado con la parte estratégica, definiendo la misión y la visión, el diagnóstico, los objetivos generales, los objetivos específicos y la ejecución, las actividades necesarias para cumplirlos, las cuales deben ser evaluadas y medidas. Todo esto es el plan. El resultado de todo este conjunto debe volcarse en un documento que recoja lo central de este trabajo, de modo que dé al lector, que conduzca al lector en forma lógica de dónde se quiere llegar, al cómo se va a llegar, al cómo se va a llegar. Todo esto se vuelca, repito, en un plan que se aspira a que no sea un documento más de la biblioteca,
sino que pueda realizarse, que pueda implementarse. Para esto, una recomendación final es: la Asamblea no es una buena redactora de planes. El plan o lo redacta una persona o lo redacta un número muy reducido de personas para que pueda ser eficiente, rápido y poder plasmarse en un documento que luego deba llevarse a la práctica. Ojalá que acompañar a los distintos pasos del proceso de planeamiento estratégico pueda serles útil en el futuro. Finalmente, confiamos mucho que las lecturas que se han dado para cada uno de los pasos puedan servirles ahora y en el futuro para liderar un plan estratégico en las respectivas instituciones en las que les toque desempeñarse. Muchísimas gracias.